La bola pica y se extiende. El que pensaba que esto se había acabado está totalmente equivocado, equivocada. Zulay Rodríguez Lu, diputada de la República del Circuito 82, actualmente todavía, ha publicado algo muy interesante en su cuenta, ¿verdad?, de Instagram. Bueno, también lo publicó en su cuenta de X o Twitter o como lo quieras llamar. Y en sus estados podemos observar: el domingo presenté ante el juzgado electoral mi impugnación contra los resultados de la elección del circuito 82. He designado como abogados a los colegas Cecilia Peñalba y Herbert Young. De igual forma, he contratado una firma de auditores para el análisis técnico de las actas. Nuestro equipo ha demostrado irregularidades en el conteo de los votos. La Junta de Escrutinio del Circuito 82 aplicó el decreto 49 del 10 de mayo de 1994 para, abro comillas, subsanar, cierro comillas, los errores encontrados en las actas. Sin embargo, dicho decreto fue derogado este año mediante el decreto 23 del 9 de abril de 2024. En consecuencia, las acciones realizadas por la Junta de Escrutinio del Circuito 82 son ilegales. ¿Qué hizo la Junta de Escrutinio del 82? Sigue diciendo Zulay. Contó parcialmente los votos por nómina, tomando como referencia el valor más alto de la nómina, y excluyó los votos obtenidos por los demás integrantes de la nómina. Convirtió los votos válidos a nulos y nulos a válidos. ¿Qué les parece eso? Mi impugnación y la del señor Ruilova, ahora le dice señor, son iguales. No son iguales, perdón. Las solicitudes son distintas y evidentemente las conclusiones también. Sin embargo, tanto su equipo como el mío han encontrado errores insubsanables en varias actas, lo que demuestra el manejo irregular y al margen de la ley por parte de la Junta de Escrutinio del Circuito 82. Esto es parte de lo que ha publicado Zulay Rodríguez Lu en su cuenta de X, que a su vez la repostea en su cuenta de Instagram. Llama poderosamente la atención verdaderamente lo descrito en ellas, porque si se llega a confirmar o comprobar que esto es así, hay que hacer grandes cambios en el sistema de conteo de los votos, en las juntas de escrutinio, en todo el proceso electoral. Porque si hay algo que se ha visto en esta elección, muy al margen de lo que digan los magistrados, ¿verdad?, de que fue transparente, de que fue la mejor o de las mejores o de las que menos errores tuvo. Eso es totalmente falso. Totalmente falso, ya que se han visto no solamente en el caso de Zulay Rodríguez, sino en el caso de muchos otros candidatos a nivel nacional, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, de que estas elecciones, no, y ni hablar de los fallos electrónicos con el voto adelantado, que el mismo 23 de abril ya había problemas indiscutibles, ¿verdad? Impresionante cómo es posible que en plena era de la tecnología se haya alterado el orden de las papeletas virtuales, y eso es algo, para mí, imperdonable. Imperdonable e irrespetuoso con el poder popular del voto sagrado de los panameños. Imperdonable, porque aquí no estamos hablando de si quedó bien o no quedó bien el tribunal. Se trata de la voluntad del pueblo, y hay un pueblo panameño que votó por Zulay, al igual que hay un pueblo panameño que votó por Ruilova, al igual que hay un pueblo panameño que votó por X o Y candidato de tu preferencia o no preferencia. Te guste o no te guste, eso hay que respetarlo, y la voluntad popular en democracia debe respetarse.
Ese debe ser el norte, sin duda alguna lo es, en la esencia de lo que el Tribunal Electoral de Panamá trata de que llegue como mensaje a nivel nacional e internacional, sin lugar a dudas. Pero se dan casos, se dan situaciones, nadie es perfecto, se cometen errores. Yo siempre voy a pensar de que el tema de las actas fueron errores humanos. Yo no quiero pensar, porque no es mi forma de actuar. Y hay un dicho que dice que el ladrón juzga por su condición. Como yo no ando robando, ¿verdad? Yo no estoy pensando de que usted o las otras personas son ladrones. Yo siempre estoy pensando de que fueron, pero sí me equivoco. Y me equivoco diariamente, ¿verdad? No como otros por ahí que dicen que no se equivocan. Bueno, yo sí me equivoco. Porque que yo creo que hasta Jesús en sus momentos aquí en la tierra padeció, porque cuando dice la palabra padeció, también tuvo sus debilidades y en varios momentos se acerca en oración, como por ejemplo cuando dice, Señor, si puedes aparta de mí este cáliz, pero rápidamente reacciona y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la está escrito, palabras más, comas más, tildes más o tildes menos, para los técnicos, para los eruditos de la Biblia. Bueno, ahí está. Es lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Que hasta Jesús tuvo su momento de equivocación. ¿Cómo no? El resto de los panameños no nos podemos equivocar. Y seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Ah? Somos dueños de la verdad absoluta. Nadie lo es. Aquí lo único que importa es que se demuestre sí o no de que hubo alteración, que hubo errores y cómo se puede subsanar eso y cómo se puede corregir eso. Eso es todo. Ya. Sin partidismo, sin fanatismo, sin idolatrías, porque es algo que se está viendo últimamente mucho en Panamá. Idolatría. Y eso es pecado. En fin. Hay gente temerosa de Dios y hay gente que no teme a Dios y hay gente que no cree en Dios. Lo respetamos. Pero aquí el tema de Zulay es un tema muy sensitivo, al igual de otros candidatos, y todos deben ser tratados con respeto y todos deben ser tratados con la debida atención, porque la democracia está en duda y la transparencia del tribunal también. Y vamos a ver, amanecerá y veremos. Esperemos que haya una pronta respuesta. Y si tiene la razón, que se corrija. Y si no tiene la razón, bueno, que se explique también y que se pidan las disculpas pertinentes. Punto final, ya, listo, suficiente. Vamos a ver qué pasa. You know, bra.